noches, bienvenidos a Economía Social. Soy Claudia Villegas y a nombre del equipo de Julio Hernández Astillero, en su canal y de la revista Fortuna que dirijo desde hace 20 años, me da muchísimo gusto que esta noche de 19 de marzo, a unos días de que entre la primavera, estén aquí con nosotros, con nosotras, en donde tratamos de explicar la economía de una manera sencilla, a veces sin tanto tecnicismo, pero también como hoy, como la noche de hoy, tenemos un verdadero privilegio. Tenemos el privilegio de poder platicar con uno de los economistas más respetados en nuestro país, pero también entre la comunidad internacional en los mercados financieros. Vamos a platicar con el doctor Luis Fonserrada. Él es economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio de la American Chamber. Doctor Luis Fonserrada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, doctor Fonserrada. Vamos a presentarle, como es nuestra costumbre, a la audiencia de Economía Social algunos datos que producción tiene ya listos para recordar por qué yo digo que es un privilegio poder platicar con usted, doctor en Economía, con estudios en la UNAM, en el CIDE, en la UAM y en la Universidad de Princeton. Actualmente es economista en jefe de la American Chamber, pero también fue director de política monetaria y crediticia y director de financiamiento externo de la Secretaría de Hacienda, miembro del Comité de CETES y participó en la reestructuración de la deuda externa pública y privada y en el diseño de operaciones de debt to equity swaps y el diseño de bonos conocidos como los Brady Bonds, los bonos Brady. Y en Pemex, pues como ya les hemos platicado, él participó en la estructura y en la adquisición de Deer Park a la británica Shell. Y ha sido fundador y director del Banco Alianza, el cual fue vendido a G Capital. Doctor, dicho eso, ¿qué le parece si comenzamos con esta conversación que usted nos concede esta noche? ¿Qué nos espera en 2024, doctor? ¿Por qué el nearshoring sí se está presentando en nuestro país? ¿Y cómo de alguna manera, doctor, debemos analizarlo, debemos entenderlo? Gracias. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, el nearshoring, como sabemos, son todas estas inversiones que están volviendo a América después de que pues hubo esta fuerte regulación americana que impidió de manera muy importante las importaciones desde China a Estados Unidos, y eso ha dado lugar a este proceso de relocalización de inversiones que estaban en Asia, en China en particular, hacia América. Evidentemente, México es un país que es muy atractivo, no solo por su cercanía a Estados Unidos, que es evidente, sino por el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, el NAFTA originalmente y el TEMEC ahora, permite la exportación de bienes producidos en México, producidos respetando ciertas reglas de origen, es decir, deben tener cierto contenido mínimo las mercancías que se exportan a Estados Unidos, cierto contenido mínimo nacional o de la región norteamericano en general. Entonces, si se cumple ese contenido mínimo, pueden ser exportadas a Estados Unidos bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio, y esto es, pues, sin cuotas especiales, sin tarifas, en realidad un libre comercio. Entonces, eso explica este proceso de regreso de las inversiones a América. Vale la pena decir que el nearshoring como tal, esta relocalización que ha llegado a México, no está aún bien documentada, bien medida. La inversión extranjera se divide en tres: la reinversión de utilidades,
más la inversión nueva y otras operaciones que son entre firmas. La que hemos asociado, pues por definición, a nueva inversión es el nearshoring. Es decir, si vemos que hay nueva inversión, pues queremos pensar que se debe a esta relocalización, porque la reinversión de utilidades pues se lleva a cabo por empresas que ya están aquí. Sin embargo, existe la posibilidad de que parte de esa reinversión sea inducida por la relocalización. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las empresas nuevas que están llegando de alguna manera inducen a las empresas que ya existen a hacer una inversión adicional como proveedores o como parte del mercado. Entonces, no está totalmente bien medido todavía. Estamos en el proceso de hacerlo. El Banco de México tiene una encuesta muy interesante en la que muestra que sí parte de la inversión de las utilidades, de esta reinversión de utilidades llevada a cabo por las empresas que ya están aquí, puede ser algo o puede estar provocada en parte por la relocalización. Pero por lo pronto, lo que sí podríamos asociar es la llamada nueva inversión. Ahora, ¿qué tanto de esto se dio el año pasado? Por ejemplo, la inversión extranjera total fueron como 36,000 millones de dólares, 36,000, y la nueva alrededor de 4,000, un poco más de 4,000, no llegó a 5,000. Quiere decir que pues todavía no tiene cifras muy importantes. Y vale la pena comentar, Claudia, que cuando vemos la inversión extranjera en Estados Unidos, porque no solo está llegando a México, sino llegó también a Estados Unidos, nos encontramos con que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció a principios de enero una inversión de 200,000 millones de dólares. A ver, quiere decir que en nuestro caso, si solo vemos la inversión nueva, pues fue un 2% solamente de lo que llegó a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué tampoco a México y por qué tanto a Estados Unidos? Y yo creo que vale la pena subrayar que en Estados Unidos hay un programa desde hace muchos años propiciando la inversión dentro de su territorio de las empresas americanas que están regresando. Este programa se llama Select USA, es decir, seleccionar Estados Unidos. Y pues es sorprendente lo que ha habido, una cifra muy impresionante de 200,000 millones de dólares llegó allá. Creo que nosotros, para no perder esta oportunidad, tendríamos que hacer muchas otras cosas que están pendientes. Sin duda, la infraestructura, carreteras, ampliar las que existen, que estén en mejor estado, puentes, los puentes que cruzan Estados Unidos son insuficientes, puertos, nuestros puertos han sido ineficientes, no dan el servicio que se requiere, aeropuertos no son suficientes, electricidad, tanto la transmisión como la generación, no tenemos la electricidad suficiente. Y vimos, por ejemplo, el caso de Tesla en Nuevo León, en Monterrey, donde hicieron un esfuerzo muy importante y sin embargo, agua, electricidad, talento no existió y Tesla pospuso esto. Eso quiere decir que si no queremos solo ser observadores y solo cruzar los dedos para ver qué llega a México, tenemos que tener una actitud muy proactiva, resolver todas estas cosas, tener un programa federal y estatal mucho más agresivo, porque de otra manera, a lo mejor vemos pasar esta oportunidad y eso sería grave. Pues esto es lo que podría decirte sobre el nearshoring, la relocalización, Claudia. Gracias, doctor. Algunas preguntas sobre este tema.
Usted mencionaba la encuesta del Banco de México, que creo que cada trimestre la están presentando y es maravilloso todo lo que ellos están dando a conocer sobre cómo está impactando a la economía. Pero también hay algunas voces, doctor, y me encantaría su opinión, que indican que no se está midiendo el impacto de la relocalización de cadenas productivas en su justa dimensión. ¿A qué me refiero? Las empresas que están llegando a Estados Unidos y a México claramente no se van a ir de Asia, sino que están de alguna manera con actividades de expansión. Es el caso de México. Por lo tanto, el registro de nuevas inversiones no estaría reflejando del todo el impacto de la relocalización de cadenas productivas. Entonces, quisiera preguntarle si es necesario ya un nuevo indicador que nos haga sentir y reflexionar sobre las cifras, porque también hay otra cosa. Chip Act, que es la ley de chips en Estados Unidos, tiene un apartado muy interesante. Pueden recibir subvenciones las empresas que se instalan de Estados Unidos aquí en México, siempre y cuando no sea reinversión de utilidades. Es decir, siempre y cuando esta inversión se vaya directo o no apliquen dividendos, que esto es algo muy interesante. La inversión extranjera directa ha sido gran parte reinversión de dividendos, doctor. Así es. Estamos frente a la necesidad de medir diferente el impacto, porque esos 5,000 millones de pesos igual no son solo el 2% de los 200,000, doctor. Así es. Eh, Creo que es fundamental que hagamos un esfuerzo para medir mejor tanto la inversión que podemos asociar a la relocalización como el impacto que tenga en general, en empleo, en otros sectores, en producto. Y no hemos sido capaces de hacerlo. Efectivamente, estos 4,000 y tantos, alrededor de 5,000 que fueron inversión nueva estrictamente, eh, seguramente no es la única inversión que deberíamos asociar a la relocalización. La encuesta del Banco de México es interesante, no la mide, porque es una encuesta entre las empresas que existen, preguntándoles si han sido beneficiadas por la relocalización. Y lo que es muy interesante es que en general ya hay respuestas positivas. Entonces, es cierto que no es solo la inversión nueva, hay una parte de la reinversión de estos dividendos, de utilidades, que seguramente está llevando o acompañando, digamos, es probable que parte de la reinversión de utilidades se lleve a cabo como un efecto indirecto de las otras inversiones. Pero hay que asociarlas a la relocalización también, pero no lo tenemos medido. Entonces, hay que llevar a cabo indudablemente un indicador. Tenemos otro tipo de indicadores, por ejemplo, la demanda que tienen los parques industriales en el norte. Sabemos que hay una gran actividad de exploración de empresas, sobre todo chinas, pero de todas nacionalidades, buscando plantas, lugares en donde instalarse, ¿no? Eh, Ese es un indicador, pero y tenemos alguna medición del espacio, de lo que han crecido, etcétera, pero no precisamente de la reinversión que se dé y del impacto. Vale la pena mencionar que la inversión extranjera se mide por el registro que llevan a cabo las empresas que llegan. Y muchas veces este registro se tarda mucho. De hecho, la inversión extranjera, los números de inversión extranjera pueden darse hasta el año siguiente o más tarde. Entonces, por eso vemos que la cifra de inversión extranjera que se reporta en un año, luego va creciendo. La del 22 con respecto a la primera, al primer reporte,
creció y seguramente veremos que la del 23 crecerá. Pero bueno, eso no lo sabremos sino hasta que acaben de registrar las empresas y reportar aquellas que efectivamente invirtieron. Pero sin duda nos hace falta un buen registro, un buen indicador. Sí, muchísimas gracias, doctor. Es muy importante su voz sobre este tema porque nosotros hemos estado preguntando a varios economistas, expertos como usted, y coinciden en ese punto, que se necesita medir mejor sobre la permanencia en México o la ampliación en México de empresas que pudieran decidirse por Estados Unidos. Doctor, los ecosistemas o más bien los clústeres que se están creando, por ejemplo, en Monterrey claramente, independientemente de que Tesla se esté tardando un poco o que esté de alguna manera retrasando la decisión, ya hay un gran impacto de estos clústeres que están esperando que llegue Tesla. La pregunta sería en ese sentido, doctor, el desarrollo de cadenas productivas, se ha hablado mucho que es como volar en pico, como si una parvada de patos volara en pico, que fuera rompiendo el viento, y esta es una idea del doctor René Villarreal, que habla de cómo un país debe impulsar las cadenas de suministro, la integración. Usted ve, por ejemplo, en Nuevo León, este ecosistema que ya permite hacerlo, por ejemplo, en Jalisco, por ejemplo, en Tijuana. ¿Sí ve en ese sentido, doctor, que estemos impulsando la consolidación de cadenas de suministro? Sí, Chihuahua, habría que agregarlo, Chihuahua. Guanajuato, Querétaro, Mérida, ¿no? De manera importante. A ver, no estamos haciendo lo suficiente. Se está llevando a cabo, sí, pero no de una manera integral y no de una manera suficiente. A ver, ¿qué requeriríamos? Lo que requeriríamos es una participación importante de los gobiernos locales y del gobierno federal para propiciar esa inversión, para crear la infraestructura, las condiciones necesarias para que se dé esta inversión, pero no solamente hasta ahí. Es decir, a ver, hay un reto adicional muy importante y es que esta inversión permee a las empresas medianas y pequeñas para lograr una mayor productividad, una mayor innovación en todas nuestras empresas mexicanas. Y esto, desgraciadamente, no lo pudimos lograr en los 30 años del Tratado de Libre Comercio. Nuestra productividad como país ha caído. La innovación, la tecnología sí se ha transmitido, pero no en la medida que podríamos haber aprovechado en estos 30 años. Entonces, lo que requerimos es una política industrial que de una parte ofrezca estas condiciones necesarias para que se dé la inversión y que no se nos detenga y que no se nos atrase y que no se vaya a Estados Unidos. Es nuestro principal competidor, Estados Unidos. Ya olvidémonos de Centroamérica y de Sudamérica. El principal competidor es Estados Unidos. Entonces, una política industrial que propicie la infraestructura que requerimos, las condiciones que se requieren y que simultáneamente apoye a las empresas mexicanas para que se puedan integrar. Pero este es un proceso, además, de lograr convenios con las empresas que llegan para que vayan incorporando, integrando más a las empresas mexicanas. Pero no es lo único. Tenemos un tema de seguridad muy grave. Transportar es un riesgo. Tenemos un problema de Estado de Derecho, de reglas de juego cambiantes y ambiguas. Y de otra parte tenemos otro serio problema muy práctico que es
los permisos para empezar a operar. A ver, lo que antes en algunas ciudades se tardaba semanas para tener un permiso y poder empezar a operar, se ha convertido en meses. Hay quejas continuas de empresas que no pueden abrir porque se está tardando demasiado, hay demasiada burocracia, hay una regulación excesiva y no tenemos esta importantísima mejora regulatoria que tanto hemos peleado desde hace muchos años. No se ha dado. Entonces, mejora regulatoria, seguridad, Estado de Derecho, infraestructura, talento, sobre todo para técnicos de más alto nivel, porque la mano de obra no capacitada, esa es menos problema porque se capacita, se entrena y se logra que los obreros aprendan una serie de operaciones, las conozcan, pero ingenieros, especialistas, técnicos, no tenemos los que requeriríamos. Entonces, este es el reto. Y si no hacemos esto, déjame llamarlo así, una política industrial integral que se ocupe de todo esto que acabo de mencionar. Si no hacemos eso, a lo mejor nos quedamos, pues sí, con algo, pero no con lo que podríamos tener, que podrían ser 50 o 60 mil millones de dólares anuales de inversión. Sin duda, doctor, porque también usted en otras participaciones ha hablado de este pronóstico o esta expectativa de 100 mil millones de dólares, ¿no? No es cualquier cifra, doctor. Entonces, ¿qué sí hemos hecho bien hasta el momento? Porque el escenario, el peor escenario hubiera sido que en Estados Unidos el nearshoring estuviera avanzando y aquí en México no hubiéramos tenido el crecimiento que tuvimos en estas inversiones, 5,000 o 10,000, lo que sean, pero ¿qué sí hemos hecho bien? Por ejemplo, Prodensa dice que somos el principal país generador de ingenieros graduados, doctor. También dice que en este momento la fortaleza del tipo de cambio nos ha convertido, que tenemos una buena competitividad para comprar insumos, transformarlos y poder competir. También dice que podemos ser un especialista en logística y que por ahí los megaproyectos del Istmo de Tehuantepec, el interoceánico, podrían estar sirviendo. Y luego el acceso al gas natural más barato del mundo, que eso, pues siempre digo, es una paradoja, ¿no? Porque fue un proyecto de gobiernos panistas y que ahora en este gobierno de la Cuarta Transformación está funcionando muy bien. Y creo que es un poquito lo que debería pasar, ¿no? Que las obras que hacen otros gobiernos con los gobiernos actuales se conecten, doctor. ¿Qué sí estamos haciendo bien? Así pudiéramos mencionar 3, 4 cosas. Mira, yo creo que una muy importante es la actividad de promoción que ha habido por parte de algunos gobiernos estatales. Claramente Nuevo León, Chihuahua, indudablemente, Yucatán, por supuesto, incluso Querétaro y Guanajuato han hecho una gran promoción, tienen gobernadores y secretarios de desarrollo económico muy activos, muy profesionales, y eso es muy importante. Aunque con muy poco dinero, no suficiente, porque no hemos tenido el dinero suficiente para crear infraestructura, de hecho se nos ha atrasado mucho, pero con muy poco dinero, algunas de estas ciudades, estados, han podido desarrollar algo, pero claramente son los primeros que se quejan de no tener dinero para hacer más. Pero algo han hecho y eso ha sido una labor muy importante. En el caso de Monterrey, por ejemplo, con respecto al agua, han ido resolviéndolo con dificultades. En el caso de Yucatán, temas importantes de infraestructura y de vialidades. En fin, hay un trabajo importante por parte de los estados adicionalmente, con muy pocos recursos, desgraciadamente, para esto, pero ha sido importante. Y 3,
¿Qué podría decir? Creo que algo importante es que en algunos estados, en algunos municipios, en algunas ciudades, porque hay que pensar esto, cuando una inversión llega, no llega a México, llega a un municipio y a un Cierto. estado. Entonces, algo que ha sido importante es que en algunos municipios, en algunos estados, han sido muy cuidadosos con el Estado de Derecho. Han tenido reglas claras de juego y eso ayuda mucho. Yo te diría que esas tres. Doctor, el tema de la seguridad en la infraestructura portuaria, aduanera, en el ferrocarril. En la mañana estaba escuchando que se dedica una gran cantidad de elementos de la Guardia Nacional a estar vigilando el interoceánico. Ese tema de la seguridad para el transporte de mercancías, el derecho de piso, todos estos temas que tienen que ver, como dicen allá en el Banco de México, con factores idiosincráticos que impactan los costos de producción. Si le pudiéramos dar un ponderador, ¿qué porcentaje tienen o tendrían para el éxito de este nuevo modelo de relocalización de cadenas productivas, doctor? Cuando una empresa decide llevar a cabo una inversión, lo primero que requiere es seguridad. Seguridad jurídica, esto es certeza jurídica, y seguridad física. Y por supuesto, no que un porcentaje de camiones sean asaltados o los trenes parados o algo así, ¿no? Entonces, no, yo te diría que es un elemento fundamental, sobre todo cuando estás compitiendo con otro país donde existe un Estado de Derecho muy claro, reglas de juego estables, no ambiguas y seguridad. Sí. Yo te diría que es esencial y yo no pondría, es decir, si tuviera que ponerle una calificación, yo creo que a la certeza, a la seguridad y a la confianza le pondría, pues a lo mejor lo pondría en número 1 o en número 2. Los costos, porque esto no es más que una búsqueda de eficiencia de costos. Eso es lo que es el nearshoring. Los costos son importantes, pero cuando no tengo la certeza de lograrlos, pues entonces ya nada más existe, ¿no? Y tal vez no sé, yo no le pondría una calificación a nosotros, sino sí me compararía con quien nos está ganando. Ese es el tema. Sí, por ejemplo, Taiwán, doctor. Taiwán, que esta pequeña isla está hiperconectada, pero no solamente está hiperconectada para mover los chips de sus instalaciones, es pequeña, pero se sabe que es uno de los países más seguros del mundo. Entonces, creo que ahí tienen un factor de competencia muy importante. Bueno, fíjate, eso es interesante porque la inversión que está saliendo de China no solo se está yendo a Estados Unidos o a América, sino, como acabas de decirlo, también se está yendo a Asia, está yendo a Taiwán, está yendo a Vietnam, está yendo a Corea del Sur, evidentemente, claro. Doctor, quisiera preguntarle también y abusar un poco de su paciencia y de su generosidad. Aquí hemos platicado mucho si las inversiones en proyectos de infraestructura funcionaban mejor antes cuando se hacían pues muy a nivel regional, carreteras, puertos, y lo que vimos con el TEMEC es que se ubicó la inversión en ciertas regiones del norte. Pero ahora lo que vimos es que los proyectos de la administración actual catapultaron el crecimiento del Producto Interno Bruto en ciertas regiones. Entonces vimos crecer, por ejemplo, Quintana Roo, o vimos crecer Tabasco o Campeche, pero con proyectos que detonaron mucho crecimiento.
¿Cuáles son las nuevas paradojas de la inversión? Y le pregunto esto, doctor, porque muchas veces nosotros, cuando trabajé en Reuters y en el Financiero, me acuerdo que hacíamos notas sobre los proyectos de infraestructura, sobre el paquete carretero, y los reporteros también consignábamos, se espera un crecimiento del 3%, 2% gracias a esta infraestructura. Al final del año, doctor, no se lograba ni el plan carretero ni el crecimiento del PIB. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de nuevas fronteras se tienen que establecer con la inversión en infraestructura para que crezcan las regiones? Tomar lo mejor de lo que pasó ahora, pero que sea estratégico, doctor. Interoceánico me parece que sí. No sé, ¿qué podría decir sobre ese punto, doctor? Sí, la infraestructura siempre será fundamental y va más allá de solo carreteras y puentes y aeropuertos, fundamental, ¿no? Mira, por ejemplo, no tenemos vías ferroviarias. México no tiene vías ferroviarias. Es decir, tenemos estas que existen, se han ido ampliando poco a poco, pero son absolutamente insuficientes. No tenemos fibra óptica suficiente. ¿Qué habría que hacer? Mira, los que mejor saben en dónde hace falta algo son precisamente los usuarios locales. La CEMIC, que es la industria de la construcción, tiene inventarios nacionales, región por región, con prioridades sobre lo que debiera hacerse. Incluye caminos, incluye puentes, incluye carreteras, ferrocarril, etcétera, puertos. Existe toda una, yo te diría, todo un mapa de construcción de infraestructura que está ahí desde hace muchos años y no ha sido utilizada. Desgraciadamente, a veces las decisiones de inversión de infraestructura se toman en un escritorio o se toman con algunos elementos de alguien que pensó que podía ser mejor y que podría hacer esto, que podía hacer lo otro, ¿no? Sin necesariamente hacer estudios de rentabilidad y de factibilidad. Desgraciadamente no se hacen. La rentabilidad de una enorme cantidad de productos es negativa, de una cantidad de proyectos de infraestructura es negativa. ¿Por qué? Pues porque fueron planeados, además, muchas veces sin consultar a los usuarios. ¿Qué se requiere? Bueno, que me digan qué tengo que hacer para crear más, para exportar más desde Guanajuato, digamos, y entonces crear más inversión, y entonces cómo tengo que transportarlo, qué tipo de infraestructura requiero. Pues que me lo digan los que tienen el problema de la transportación. Y así cada una de las ciudades, cada uno, o sea, todos sabemos que la carretera a Querétaro y de Querétaro al norte es insuficiente. Tenemos muy serios problemas y los que lo conocen son los que lo sufren. Pues hay que preguntarles a los que lo sufren qué es lo que habría que hacer. El otro tema importante que acabas de decir, que no pareciera que la inversión hubiera tenido los efectos que requeríamos, pues no, pero porque no se dio. La inversión en nuestro país, la inversión federal, que llegó a ser 8% del PIB, fue bajando prácticamente desde el 2000 al 5, al 4, se mantuvo por ahí un poco, luego al 3, luego al 2% del PIB, 2.4. Hoy tenemos uno de los porcentajes más bajos de los últimos 30 años. Entonces, pues no vemos el efecto de la inversión, pero porque no se ha dado.
No se ha dado, punto. Entonces, a ver, algo que llevó a China a un enorme crecimiento fue una inversión gigantesca. Muchos otros países lo han hecho también. Hay países que requieren menos inversión que otros porque ya tienen mucha. Los países pequeños europeos, por ejemplo, pequeños comparados con México, pues tienen una inversión de infraestructura hecha durante los últimos 300 años. Nosotros no. Nosotros hicimos algunos ferrocarriles en el Porfiriato y se nos olvidaron los ferrocarriles y luego algunas carreteras, no las hemos mantenido, no ampliamos de manera muy significativa la red de carreteras. Entonces, requerimos esa infraestructura y requerimos una enorme inversión que desgraciadamente no se dio. Es decir, 2 puntos del PIB, 2 puntos y medio del PIB es ridículamente bajo. El gobierno debería estar invirtiendo 5 puntos del PIB porque además induce la inversión privada y la complementa. Doctor Fonserrada, sin embargo, durante este gobierno, solo para tenerlo claro, porque también análisis del Banco de México señalan que por primera vez en muchos años se recuperó la participación de la inversión en infraestructura física. Digo, el asunto del interoceánico, ¿cómo podemos analizar esa inversión? Porque entiendo que sí se recuperó, doctor. Sí, claro que sí. En el 23 se recuperó. Antes no. Sí. Entonces llevamos 30 años sin inversión pública suficiente, ¿no? Claro. Y un año, pues, como se dice, una golondrina no hace verano, ¿no? Una golondrina no hace verano. Y también, doctor, ¿estaría usted de acuerdo que tuvimos un modelo de apertura enfocado a exportar, enfocado a ser maquiladores? Y ahora tenemos que cambiar rápidamente el modelo para integrar, para tener aquí las cadenas productivas. Tal como lo acabas de decir, no podemos seguir maquilando. Tenemos que integrar nuestra industria, nuestras empresas. Ahí hay una participación fundamental de las mismas empresas, de los gobernadores, para condicionar parte de la inversión para que en cierto tiempo se incorporen las empresas mexicanas. Un apoyo del gobierno federal también para apoyarlas. En algunos países, el principal socio, el principal promotor de la integración y de la política industrial es el gobierno. El principal socio de las empresas en Estados Unidos, en términos de la política industrial, es el gobierno americano. En Alemania, incluso el gobierno tiene participación en empresas. En Francia, el proceso de la industrialización fue fuertemente apoyado por la política industrial francesa, que fue muy interesante. Bueno, Japón, Vietnam, Corea del Sur, todos. Entonces, esta idea que en alguna medida sigue existiendo de que los mercados resuelven las cosas y que hay que dejar que los mercados resuelvan, es falso. Hay que intervenir y es un papel fundamental del gobierno y del Estado y de los estados locales. Y ahora que lo mencionaba, doctor, recuerdo que leí en este libro de la guerra de los chips, cómo la decisión de Taiwán fue comprar un par de patentes. Nos alcanzaba para comprar un par de patentes, las llevaron a Taipei, se asociaron y hoy son la potencia que soy por esta decisión del gobierno de participar en el cambio. Entonces, doctor, la última pregunta, se lo prometo, porque ha sido una verdadera clase sobre lo que se necesita para aprovechar este momento. Usted en su perfil de X, doctor, dice, me mantengo optimista, optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia, Roland. ¿Qué podemos decir optimista, doctor, frente a lo que tenemos, frente al... Y me gustó mucho que no platicamos de política, sino que
nos concentramos en el fenómeno que estamos viviendo. Cerremos esto con un pensamiento optimista de lo que podemos tener, doctor. Creo que México puede tener un gran futuro y soy optimista, ¿eh? Lo creo firmemente, pero hay que dejar de tener los brazos cruzados. Entonces, esta frase que es de Roland, este filósofo francés, es eso, el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia. Si la inteligencia puede ver los problemas, la voluntad resuelve. Por eso hay que ser optimista en ese sentido. México tiene muchas posibilidades, requiere muchos recursos, hay que llevar a cabo una política fiscal importante, una reforma fiscal, pero una política de gasto cuidadosa, y se requieren muchos recursos para poder hacerlo. Creo que es perfectamente factible que podamos lograr con recursos prestados, por supuesto, porque no nos alcanzan los que tenemos, y creo que en ese sentido existe espacio para conseguirlos con una buena narrativa y con hechos. Entonces, soy optimista en ese sentido, creo que lo podemos lograr, y creo que podemos lograr este fuerte empujón que requiere México para aprovechar, oye, no solo esta oportunidad, sino todo este otro retraso que tenemos en muchos estados, y lo más grave, la pobreza y la pobreza profunda que existe, ¿no? En algunos lugares. Entonces, ese es el camino, un fuerte empujón para crear esta infraestructura y este nuevo país industrial, no solamente en manufacturas, en agroindustria, en textiles, etcétera, etcétera. Doctor, ¿se abre una oportunidad ahora que se piensa o nos avisan algunos expertos que pudieran bajar las tasas de interés? ¿Se abre una oportunidad para que cuando baje el costo financiero de la deuda, que por cierto fue de los más altos en décadas, pudiera México, esto que usted mencionaba, buscar financiamiento, aprovechar que estamos abajo de este rango del 50%, 60% todavía? ¿Se abre una oportunidad para buscar esos créditos estratégicos, doctor? Yo creo que sí, yo creo que existe la posibilidad. Yo creo que lo más importante es los mercados domésticos, internacionales, pueden ver con buenos ojos un préstamo si el dinero se dedica a invertir y a crecer. Entonces creo que hay una oportunidad efectivamente. Bajan las tasas de interés, baja el costo financiero, la relación deuda-PIB, hagamos chonguitos, crucemos los dedos para que eso siga pasando. Doctor Luis Fonserrada, ha sido un privilegio ser reportera y poder platicar con usted casi más de 40 minutos. Es uno de los privilegios de mi profesión, doctor Luis Fonserrada, economista en jefe del American Chamber, catedrático investigador. Gracias esta noche por estar aquí. Un placer, Claudia, con mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Luis Fonserrada. ¿Qué les pareció la conversación? Casi no se nota que me emociono porque es uno de los economistas que más respeto. Sin embargo, bueno, también a veces entiendo que podemos o no coincidir con ciertas visiones. Vamos a destinar, si les parece y me lo permite producción, algunos minutos a leer sus comentarios. Por respeto a nuestro invitado y a su tiempo, pues a veces no los leemos cuando están, pero quiero agradecer a Verónica Ramírez por estar aquí, a Marco Antonio Cruz, saludos, gracias, a Rodio 20, gracias por estar aquí en este cambio de horarios. Recuerden, estamos los martes y los viernes, vamos a pasar acá los viernes con ustedes. De pronto tendremos algún contenido un poquito más ligero para que ese viernes no se nos haga tan pesado.
Dice Mauricio Ham, ya quiero que empiece el programa, espero que todavía sigas por aquí. Mauricio, no olviden dejarnos sus likes, recomendarnos. Felipe González, hola Felipe, gracias por estar aquí. Gabriel Varela, buenas noches a todos, nos dice. La que nice, hola, la que nice. ¿Qué sucede con esa charla cruzada de Paco? Bueno, yo leí que no se dio ahora, que se avisó. ¿No habrá Tesla en México? Sí, habrá, se ha retrasado un poco, pero bueno, es cierto que Costa Rica tiene más impacto y beneficio del nearshoring. Es que Costa Rica, bueno, pues no es nearshoring porque está lejos. Puede ser friendshoring. Acuérdense que Jorge Flores Kelly nos ha explicado acá cómo se manejan estos conceptos del friendshoring, nearshoring. Dice Raúl, debido a la situación entre China y Taiwán, hay empresas norteamericanas que sí van a regresar a Arizona, a Nevada. Son 6 empresas de microchips. Sí, en efecto, la planta de TSCM ya está por allá en Arizona. El problema es el agua. Una vez que salgan las empresas de Taiwán, pueden generar un conflicto más fuerte con China. Sin embargo, a China no le conviene perder billones de su economía. No, en efecto, China está siendo súper cuidadoso con el tema de Taiwán. Si los mexicanos siguen permitiendo el saqueo de los granos y venta de tierras, Amazon se encargará de alimentar al mundo. Amazon está invirtiendo súper fuerte acá, Raúl. Doctor, ¿de qué sirve que lleguen 200 mil millones de dólares si esos millones de dólares son de empresas extranjeras? Pues es que esos 200 mil millones de dólares son en Estados Unidos. Alicia Peña, buenas noches, Alicia, querida, gracias por estar aquí. A Mario Muñoz, dice, descifro muy maniqueo. Me parece que fue un análisis muy objetivo y que contestó todas nuestras preguntas, aunque a veces parecían un poco obvias. Creo que el doctor Fonserrada nos contestó todo. Roberto García, saludos desde el Estado de México. Armando Alonso, gracias por tus comentarios. Dice, maestra Claudia, su misión informativa sobre la economía reflexionando y sustentada es formidable. Muchas gracias, Armando, por estos conceptos. Bueno, pues amigos, ¿qué les pareció esta conversación con el doctor Fonserrada? Varios puntos que rescato. Sí, él está de acuerdo que se necesita un nuevo indicador para medir la relocalización de cadenas productivas, la inversión. ¿Por qué se lo pregunté? No fue una pregunta fortuita, es una pregunta que tiene que ver con esta negación que tienen algunos analistas de que el nearshoring no está llegando. Si personas como el doctor Luis Fonserrada, pero también el director de análisis económico de Citibanamex, si Jorge Flores Kelly de Datamétrica aporta, Observatorio Nearshoring, están de acuerdo en que no se está midiendo adecuadamente el impacto del nearshoring, es porque ya hay la necesidad de generar indicadores que sí lo reflejen. Porque el impacto que se está dando, por ejemplo, en el sector de la manufactura, pero en el automotriz, es claro, ahí no hay dudas. Después le preguntamos al doctor Luis Fonserrada si durante este gobierno también se había congelado la inversión o se había mantenido estancada, y claramente nos dijo a partir del 2023 se nota un cambio. Que sí hay que revisar la rentabilidad de los proyectos de infraestructura, claramente, esto es cierto. También para mí fue revelador, no sé, para ustedes, el que nos dijera que son los gobiernos, casualmente los gobiernos de los estados fronterizos, son los que están promoviendo, Chihuahua, Nuevo León, que están promoviendo que vaya la inversión. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Es escuchar para saber cuáles son sus necesidades de infraestructura, y eso no lo dijo el doctor Fonserrada, lo digo yo, sino que no respondan nada más a intereses políticos. Yo de manera también, pues tampoco fue fortuita, le preguntaba de estos grandes paquetes de infraestructura, porque ¿qué pasaba antes? Se cabildeaba en el poder legislativo dónde se invertía,
cuánto se le daba a los estados, y se invertía y a veces o se caían los puentes o la carretera no conectaba a ningún lado, pero era para ejercer el presupuesto público. Entonces, pues sí, se necesita una estrategia. Desde la Secretaría de Economía hay una ventanilla única, como nos dijo Iraíz, la directora de Inteligencia Económica de la Secretaría de Economía, y eso se está revisando. ¿Cómo le das la vuelta a 30 años de un modelo dedicado a la integración de partes, a las maquiladoras, a exportar? Le tienes que dar la vuelta lo más rápido posible, porque necesitamos aquí empresas que se integren a las cadenas productivas. Esa empresa que le pueda vender un plástico especial a la industria automotriz allá en Nuevo León, esa empresa que en Querétaro pueda vender esos tapices que vienen de China. Es que se necesita que pensemos rápido, pero hace falta mucha información. Dice Descifro, trabajo en una empresa que apenas llega el año pasado por el nearshoring. Crecimos de 100 empleados a 150 en menos de un año y tenemos anunciadas muchas plazas. Ah, qué buen dato, Descifro. Sí, eso es lo que está pasando. Gracias por compartir, porque necesitamos más información para entender cómo se está desarrollando el nearshoring. Está creciendo de manera acelerada la solicitud de puestos de trabajo. Dice Mauricio Ham, me encantó la entrevista, pero debo volverla a ver por ciertos temas. Enhorabuena, Clau. Sí, a mí me pasa lo mismo, Mauricio, que a veces es tanta información que la tengo que volver a escuchar, reflexionar. Luego quiero hacer notas para fortuna, pero nos gana el tiempo. Esta es la belleza de YouTube, que nos permite obtener información que personas como el doctor Fonserrada aceptan platicar, no conmigo, porque claramente no soy yo, son ustedes, es el canal, es la comunidad, es lo que representa esta comunicación a través de las redes sociales, la fuerza que va cobrando cada día el canal de Julio Hernández. Por eso digo, no vienen a platicar conmigo, vienen a platicar con ustedes a través de este canal Astillero Economía Social. Bueno, pues les agradezco muchísimo que estén aquí en martes. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a tener un programa que no va a tener desperdicio. Vamos a hablar de economía, de finanzas, pero también vamos a hablar de café. Voy a invitar a mi amigo Raúl Castro, que además de ser periodista, es barista, experto en café, y nos va a contar algo muy interesante para todos aquellos que nos gusta mucho el café. Bueno, pues me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho. Gracias, Julio Hernández. Gracias, equipo de Astillero. Gracias, Yaret Arciniega en la producción. Y gracias al doctor Luis Fonserrada por su paciencia para platicar con nosotros. Que descansen.